Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar del género lírico, vamos a introducirnos un poquitico dentro de ese tema. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que el género lírico se relaciona directamente con la poesía como arte y el poema como expresión. En días pasados, cuando nos introducimos a este tema, recuerden que yo les expliqué la diferencia entre poesía y poema, y aquí nos lo están reiterando. La poesía es el arte como tal, en general, y el poema es la expresión de esa poesía. Por eso si alguien le dice a usted, te escribí una poesía, no se dice te escribí una poesía, se dice te escribí un poema. O si dice, ve, escribí una poesía, no, no se dice escribí una poesía, se dice escribí un poema. ¿Correcto? Porque el poema es la expresión y la poesía es el arte. ¿Correcto? En Occidente, es decir, continente europeo y el continente americano principalmente, en Occidente el origen de la poesía básicamente es de Grecia, viene desde Grecia, aproximadamente el siglo séptimo antes de Cristo. La mayoría de esos griegos filósofos que nosotros conocemos en su momento como Platón, como Arquímedes, como Aristóteles, que ustedes más adelante los van a ver, ¿sí? O inclusive escritores tan famosos como Homero, el que escribió la Odisea, ¿sí? Muchos de ellos también se dedicaron a la poesía. Vuelvo y repito, desde el siglo séptimo antes de Cristo. ¿Correcto? Y esa poesía de los griegos, obviamente, influenció después a los romanos, luego los romanos influenciaron a los españoles y posteriormente, obviamente, los españoles, cuando conquistaron nuestro continente, pues nos influenciaron a nosotros en su forma de hacer la poesía. Aunque más adelante nos vamos a dar cuenta que los indígenas hispanoamericanos también, o precolombinos también, ellos desarrollaban algo parecido a lo que hoy conocemos como poesía. Los griegos entonces tenían 5 subgéneros poéticos en la antigüedad, ¿cierto? Esos eran estos 5 que ustedes están viendo en este momento. Es la canción, que era un poema lírico de contenido amoroso que se expresa con música, el poema, que se dedica a la celebración de un hecho o alabanza a una persona admirada, en este caso se llama la oda, ¿cierto? La égloga, que es un poema protagonizado por pastores idealizados que cantan sus tristezas amorosas, la elegía, que es un poema que muestra el lamento por la muerte de un ser querido, y la sátira, que es un poema que a través del humor presenta los defectos individuales o sociales. Entonces, los griegos tenían 5 tipos de poemas que son canción, oda, égloga, elegía y sátira. Esos 5 tipos de poemas de los griegos desde el siglo séptimo antes de Cristo todavía hoy día existen, junto con otras formas de poemas, pues que con el paso del tiempo se han ido estableciendo y que más adelante las vamos a conocer. ¿Listo? Muy bien. También es importante que tengamos en cuenta un elemento que no mencionamos allí y tiene que ver con esa parte de la canción. El género lírico da su nombre a un instrumento musical que se llamaba o se llama lira. Con esa lira acompañaban los poemas. La lira es como una especie de arpa pequeñita, es como una arpa pequeñita y con esa arpa pequeñita acompañaban musicalmente los poemas. No sé si ustedes se acuerdan cuando escuchábamos hace poco los poemas de César Brandon, por ejemplo, el primer poema que escuchamos no tenía música, por tal motivo pues nos gustó, pero no nos llegó tanto. En cambio, los otros 2 poemas que escuchamos eran acompañados por medio de música, lo que hacía que los sentimientos, que las sensaciones, obviamente salieran un poquitico más. ¿Listo? Muy bien. En otras partes del mundo también existía poesía. Lo que pasa es que de pronto no la llamaban de esa manera. Los indígenas prehispánicos, o sea, antes de la llegada de los españoles, también habían hecho algo parecido a los poemas. Y aunque aquí no lo mencionan, también los africanos también tenían manifestaciones parecidas a los poemas, los asiáticos, los japoneses, los chinos, entre otros, los de la India, todos esos tenían manifestaciones parecidas a los poemas. En el caso de América prehispánica, cuando hablamos de América prehispánica, es la América que es español.
América más que decían e iban de generación en generación, de pueblo en pueblo, y se transmitían por medio de la voz, porque los indígenas recuerden que no sabían escribir, así como escribimos nosotros. Cuando los españoles llegaron en el siglo XV, recuerden que América se descubrió en el año de 1492, o sea, en el siglo XV. Entonces, en ese siglo XV, los españoles llegaron y encontraron esos poemas que los indígenas decían y los españoles se encargaron de escribirlos. ¿De qué hablaban esos poemas? Pues esos poemas hablaban básicamente de las hazañas de los guerreros, hablaban de la creación, o sea, que era también como una especie de mitos, ¿cierto? Y hablaban de las creencias que tenían en este caso, los diferentes pueblos indígenas. ¿Listo? Aquí hay un pequeño ejemplo de uno de esos poemas. Eso es un poema de la cultura maya. La cultura maya que se encuentra ubicada, obviamente, en México. Les voy a leer para que miren que el poema se lee con una tonalidad y con un ritmo diferente a como se lee un texto narrativo. ¿Listo? Dice así. Se llama Canto Triste de Cuacuautzin. Cuacuautzin. Ese es un nombre, en este caso, maya. ¿Listo? Muy bien, dice así. Flores con ansia mi corazón desea, que estén en mis manos, con cantos me aflijo, solo ensayo cantos en la tierra. Yo, Cuacuautzin, con ansia deseo las flores, que estén en mis manos, yo soy desdichado. ¿Sí? Si ustedes observan este poema cortico de los mayas, aunque vuelvo y repito, es un poema que en su momento los mayas lo decían con su propia lengua, su propio idioma, no en español. Ya después los españoles, obviamente, pues lo tradujeron al idioma castellano, ¿correcto? Pero de todas maneras, este poema cortico muestra unos sentimientos en ese autor. Si ustedes se dan cuenta, en este poema, por ejemplo, podemos ver o podemos sentir sentimientos como la tristeza, como la angustia, como el desasosiego, porque probablemente es una persona que acaba de dejar sus tierras y se tuvo que ir hacia otro lugar y se siente muy triste porque ya no puede estar en contacto ni con la tierra ni con las personas que probablemente viven en su lugar de residencia. ¿Correcto? O sea, eso recuerden que es algo subjetivo, es algo eminentemente subjetivo. ¿Listo? Muy bien. Más adelante vamos a ver aquí en este mapa, entonces, ¿dónde están ubicadas esas culturas indígenas precolombinas o prehispánicas? ¿Sí? Las que nos acaban de mencionar. Entonces, por ejemplo, los mexicas, que también son llamados los aztecas, que ustedes los ven arriba con el número 1, ¿sí? Que se encuentran básicamente en México. Los mayas, que se encuentran también en México y parte de Centroamérica, puede ser Costa Rica, Nicaragua, entre otros, ¿cierto? En Colombia también habían indígenas que hacían poemas, en este caso los chipchas, aquí en Colombia, en el centro de nuestro país, mírelo acá. Y si usted observa, el imperio indígena más grande que tuvo el continente americano, que fueron los incas, que van desde Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Chile e incluso parte de Argentina. Ellos eran también una comunidad que hizo poemas antes de la llegada de los españoles. Lo que pasa es que lastimosamente los españoles cuando llegaron, como ellos estaban en la quiebra, recuerden que ellos llegaron haciendo conflictos, haciendo guerras, robándose el oro de los indígenas y obviamente también trajeron enfermedades que los indígenas no conocían y lastimosamente muchos de estos grupos indígenas desaparecieron con el paso del tiempo. Los incas hoy día ya no existen, los mayas tampoco existen, los chipchas quedan muy poquitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lastimosamente, como te digo, todo eso sucedió. Entonces, la poesía que ya existía en América era muy parecida a la poesía europea, ¿sí? Pero, obviamente, cuando ya los europeos llegaron aquí, pues la acabaron de transformar y ya la adaptaron un poquitico más a sus características. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Recuerden que las preguntas van ahorita al final de la grabación. ¿Listo? Por si alguna de pronto tiene inquietudes, vaya tomando notica al respecto. Entonces, el género lírico. Ahora sí vamos a hablar de género lírico, pero en la actualidad.
en la actualidad. Ya hablamos cómo fue en Grecia, ya hablamos cómo fue en toda la parte prehispánica, cuando nosotros no éramos un país como Colombia, sino que estábamos llenos de indígenas. Y ahora vamos a ver lo que es el género lírico en la actualidad. ¿Listo? Muy bien. El género lírico, como ya sabemos, ya hemos hablado en la clase pasada, puede ser escrito en verso o en prosa. Ojo que no es lo mismo verso que rima. No es lo mismo verso que rima. Rima, ahorita se van a dar cuenta que es cuando termina en la misma o en el mismo sonido, ¿sí? Un renglón y otro renglón. En ese caso, un verso y otro verso. ¿Correcto? Un verso es básicamente como un rengloncito dentro del poema. En cambio, la prosa es como se escribe una narración, que se escribe sin ningún tipo de estructura, que se escribe por medio de párrafos largos, eso es prosa. Mientras que lo otro es verso, es decir, pequeños rengloncitos que tienen unas normas específicas. Entonces, los poemas pueden ser escritos en verso o en prosa. También es importante tener en cuenta que los poemas tienen un carácter subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque muestran la visión personal del autor a partir de las sensaciones y de las imágenes. No es lo mismo lo que siente el autor que lo que sientes tú. Puede que coincidan algunos aspectos, pero no es lo mismo, ¿cierto? El autor puede sentir alegría y cuando tú leas el poema te puede dar tristeza o viceversa, ¿cierto? Porque tiene que ver con los sentimientos. Recuerde que los sentimientos siempre son subjetivos. Si a ti te gusta una canción por su sonido, puede que a mí no me guste también por el sonido, ¿cierto? Si a ti te gusta una comida porque te sabe rico, puede que a mí no me guste porque el sabor para mí no es agradable, porque todos los sentidos dependen de el ser humano. ¿Listo? Muy bien. Y además de eso, el poema también tiene que ver con la inspiración y lo que sienta, en este caso el poema. Al ver un amanecer en el campo, siente la necesidad de escribir y las palabras pueden expresar alegría, tristeza, nostalgia, amor, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Normalmente la extensión del poema puede variar, pueden haber poemas muy largos, pero normalmente los poemas son cortos. Normalmente un poema no supera una página, normalmente no supera una página, pero pueden existir poemas largos, ¿sí? Pueden existir poemas largos, ¿cierto? Por ejemplo, hay un libro que en principio se escribió como un poema, pero después hoy día ya la gente lo conoce como una novela. Y ese libro se llama El Cantar del Mío Cid. Y eran puros poemas épicos de la época de los caballeros, inclusive de autor anónimo, y, eh, y hoy día la gente lo lee como si fuera una novela, pero originalmente fue escrito como un poema muy largo o un grupo de poemas que se agruparon en un poema muy largo. ¿Listo? Muy bien. Los textos líricos tienen unos elementos, así como los textos narrativos tienen unos elementos, los textos líricos también tienen unos elementos. ¿Cuáles son? Estos de aquí. El verso es un conjunto de palabras que conforman unidades limitadas dentro de un poema. Un verso es cada línea del poema. Las estrofas es la agrupación de versos. La rima es la igualdad o semejanza en los sonidos al final de los versos. Y el ritmo es el movimiento, la música interior que posee el texto poético, las pausas que uno le hace, las comas, los acentos, o sea, todo es importante. Dónde va la tilde, dónde va la coma, dónde va el punto, etcétera. Si ustedes observan este poema cortico que está aquí, este poema cortico que está aquí, ahí está el ejemplo de lo que les acabo de decir. Este poema, por ejemplo, tiene 26 versos, es decir, 26 rengloncitos, ¿correcto? Tiene 8 estrofas. Si las contamos, ahí se ven muy claramente. Miren, una estrofa, dos estrofas, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Correcto? Y a su vez tiene unas rimas. Los colorcitos que están como en verde, ahí se muestra la rima. Como en moradito, perdón. Ahí está la rima. Mire, pequeño sueño. ¿Sí? Aquí pico y hocico. ¿Cierto? Montés y montés. Ahí está la rima. ¿Correcto? Que quiere decir que es el mismo sonido que termina en el otro qué, en este caso, en el otro verso. ¿Correcto? Aquí les voy a leer este pequeño poema
que es una canción de cuna. Recuerden que muchas canciones se convirtieron en poema y que muchos poemas se convirtieron en canciones, ¿correcto? Este es de una poeta que se llama Gloria Fuentes, que es una señora que nació en Madrid, España, en el año de 1917 y ha escrito muchos poemas. Ya falleció en el año de 1998. Entonces dice así, se llama Nana de la tía tonta. Miren cómo se lee el poema y miren cómo están las rimas dentro del mismo. Dice, duérmete sobrina, duérmete. Si no te duermes, viene el gato montés. El gato montés es un tigre pequeño que vigila a los niños que no tienen sueño. El gato montés baja del monte una vez al mes. El gato montés lanza rugidos y asusta a los niños que no están dormidos. La sobrina era lista, no se asustó y dijo, que no me asusto, tía, cierra el pico. Vino el gato montés y le acarició el hocico, y el gato montés se quedó dormido en la cama a los pies. La tía tonta quedó enterada que no hay que asustar a los niños para nada. ¿Listo? Entonces ahí ustedes observan cómo ese poema, que es cortico y que tiene unos versos corticos y unas estrofas corticas, ¿cierto? También tiene rima, ¿correcto? Recuerden que no todos los poemas deben rimar, o de pronto si riman, pues pueden rimar en algunas partes, pero en otras no. Este poema, por ejemplo, tiene unos renglones, en este caso unos versos, que sí riman y otros que no riman, porque no tiene que ser todo el tiempo rimando, que esa es la parte más complicada de cuando uno está escribiendo un poema. ¿Listo? Muy bien. Y por último, en esta parte explicativa, vamos a mirar las características generales que tiene un texto lírico, ¿cierto? En primera instancia, esas características son muy particulares de este tipo de textos, así como por ejemplo el texto narrativo tiene personajes, el texto narrativo tiene un espacio físico, el texto narrativo tiene un tiempo, un tipo de narrador, etcétera. Entonces, en este caso, el texto lírico también tiene unas características que son específicas de él. La primera es el espacio. Ese espacio no es un espacio físico, no, no es un espacio físico. Puede ser que un espacio físico lo motive, pero no es un espacio físico en sí, sino que es el espacio de las emociones y las ideas del autor. Es decir, por ejemplo, que si el autor está hablando del mar, entonces el mar, ¿qué le genera al autor? Si el autor está hablando de una casa, esa casa, ¿qué sensaciones o qué sentimientos provoca en el autor que lo lleve? Entonces, ese es el espacio dentro del género lírico. La inmediatez es porque cuando tú lees un poema, tú te sientes inmediatamente en contacto con el poeta. Es como cuando escuchamos la semana pasada a César Brandon y él nos contaba su poema. Inmediatamente sentíamos lo que él estaba sintiendo. O sea, era algo inmediato. ¿Sí? Lo mismo van a sentir ustedes el próximo año cuando leamos, por ejemplo, a Pablo Neruda, que es un poeta que vamos a leer el próximo año en enero cuando regresemos de vacaciones. Vamos a leer a Pablo Neruda y cuando leamos un poema que dice, por ejemplo, puedo escribir los textos más tristes esta noche. Pues ahí usted, ¿cómo así? Usted puede sentir esa sensación de tristeza que en su momento percibió Pablo Neruda, escritor chileno, cuando escribió esos versos. Recuerden que Pablo Neruda es el más importante poeta que ha tenido Latinoamérica en toda su historia, ¿cierto? El continente, en este caso, pues la región latinoamericana. ¿Listo? La voz es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú estás leyendo el poema, tú sientes como que una vocecita está en tu cabeza y que esa vocecita te está hablando a ti mismo, ¿sí? Esa es la voz interna, la voz de el poeta que te está hablando a ti. Y uno siente que está hablando consigo mismo, ¿cierto? Cuando usted lee el poema, ¿cierto? Cuando es usted el lector. Ya obviamente si el poeta pues se lo está hablando, pues obviamente se va dando cuenta que, que la voz es él. Pero si usted lo lee directamente del libro, usted se va a dar cuenta como si se estuviera hablando a sí mismo. Si habla del amor, si habla de la dicha, si habla de la guerra, si habla de la luna, del sol, te estás hablando a ti mismo. En cada uno de los poemas hay un hablante. ¿Quién es el hablante? Pues obviamente el poeta. Hay un motivo.
una razón por el cual el poeta escribió, porque estaba triste, porque estaba contento, porque estaba aburrido, porque estaba desilusionado, porque se sentía engañado, porque tenía sorpresa, porque estaba contento, o sea, por cualquier motivo, él escribió el poema. Y el objeto lírico es sobre lo que habla el poeta. El poeta normalmente habla de la mañana, de la luna, del sol, de los pájaros, de los caballos, de la pradera, del amor, de la tristeza. O sea, habla de un montón de cosas. Ese es el objeto lírico de lo que está hablando el poeta. Y por último, el último elemento de estas características generales del texto lírico son las imágenes poéticas. Esas imágenes poéticas son las que te llegan a la cabeza cuando estás leyendo el texto. ¿Y por qué te llegan esas imágenes? Porque el poeta normalmente utiliza figuras literarias, ¿sí? Utiliza la comparación, utiliza el símil, utiliza la metáfora, utiliza la exageración, la hipérbole, la caricatura, etcétera. Cualquiera de esas figuras literarias que más adelante las vamos a ver y las vamos a poner en práctica, las utiliza el autor y eso hace que a tu mente lleguen unas imágenes que tú te creas por medio de esas sensaciones que te brinda el autor. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en términos generales, ¿de qué hablamos el día de hoy? Vuelvo el contexto. Entonces, hablamos en principio de el origen del lenguaje lírico en Occidente, que viene desde Grecia en el siglo VII, ¿sí? Hablamos que esos griegos tenían 5 tipos de poemas: canción, oda, égloga, elegía y sátira. Hablamos también de la poesía prehispánica, que los indígenas americanos ya tenían poesía antes de la llegada de los españoles, pero cuando ellos llegaron en el siglo XV, escucharon sus poemas y ya los tradujeron al español y los escribieron. Y de tradición oral y se convirtieron en tradición escrita. ¿Correcto? También hablábamos entonces que el género lírico puede ser escrito en verso o en prosa, que tiene un carácter subjetivo porque tiene que ver con los sentimientos del autor y los sentimientos del lector, que el texto lírico tiene versos, que es cada línea del poema, que tiene unas estrofas, que son la agrupación de textos, que tiene una rima, que es la igualdad o semejanza de los sonidos en los versos, y que tiene un ritmo, que es el movimiento o música interior que tiene en este caso el texto poético. Y por último dijimos que había unas características también de ese texto lírico, que había un espacio, una inmediatez, una voz, un hablante, un motivo, un objeto lírico y por último unas imágenes poéticas que son dadas a través de las figuras literarias o retóricas. ¿Listo? Muy bien, entonces ya voy a proceder a parar la grabación para proceder a escuchar las preguntas que algunas de ustedes tengan en esta mañana. ¿Listo?